Buenas tardes a todos. Les agradezco nuevamente su presencia para participar en la quinta versión de estos talleres de empleabilidad 2018 para todos nuestros egresados y profesionales UNAP. Este día nos toca el taller Efectos de la Reforma Tributaria en la pequeña y mediana empresa y va a ser dictado por el profesor Rodolfo Bobadilla. Él es académico de la Universidad Arturo Prat en el Departamento de Formación Técnica para las carreras técnicas que se imparten acá en Santiago. Así que les agradezco su presencia, los invito a que disfruten de este taller y finalmente, como todos los días jueves, un servicio de café al finalizar y no olviden completar la encuesta. ¿Ya? Recuerden que el jueves 22 de noviembre el encuentro de egresados para que se inscriban cuando yo les mande la invitación. Don Rodolfo. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por esta motivación para participar en esta charla que vamos a dar el día de hoy. Desde el punto de vista de la tabla de contenido, es decir, lo que vamos a poder rápidamente revisar en esta sesión, la idea es revisar un poco lo que tiene que ver con la reforma tributaria que se implementa en 2014, cuyo fin, en el fondo, desde el punto de vista práctico, busca avanzar en la equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso, pensando en que los que ganan más aportan más, ¿sí? Y que los ingresos del trabajo y del capital tengan tratamientos idénticos. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a estar revisando, primero vamos a hacer un contexto de repaso, de revisión, ¿qué son las pymes? A mí me gusta trabajar mucho en lo que, más que el concepto, trabajo mucho con estadística, con datos. Es súper importante hacer radiografía a partir de eso, ¿ya? Vamos a conocer un poco más de las pymes hoy día, digamos. Vamos a hablar de los impuestos en Chile, una pequeña repaso desde el punto de vista pensando en aquellos que están un poco más lejos del concepto de impuestos y esas cosas difíciles de los gravámenes. Por otro lado, vamos a ver la reforma tributaria. No sé cómo me salga aquí, dentro de los principales cambios. Es súper complejo este nuevo ambiente que vivimos desde el punto de vista de la tributación, ¿ya? Son efectos que todavía, de hecho, están en discusión si van a haber otras nuevas mejoras a la propuesta. Llevamos alrededor de 4 años en este proceso. Vamos a analizar lo que es inevitable. Vamos a preguntarnos, Chile, si yo me focalizo como dentro de la OCDE, esos organismos, esos países que participan, ¿cómo queda Chile desde el punto de vista de los impuestos a partir de esta reforma? También vamos a ver ya un poco más entrar en el detalle del efecto de lo que pasa en las pymes en estas circunstancias. Y por último, conclusiones, que ahí hice algunas ideas, fuerzas desde el punto de vista de lo que nos puede dejar un poco el taller, para hacer un momento de reflexión o preguntas abiertas. La idea es que sea participativo al final de este taller. Partamos entonces, ¿ya? Lo primero que me pregunto, uno entiende, ¿qué entiende por pyme? ¿Ya? Porque aquí hay varias temáticas que uno empieza a analizar y dice, bueno, cuando habla de la pyme, hablo del acrónimo de pequeña y mediana empresa, que todos lo conocemos, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, ¿cómo o qué criterios existen para definir una pyme? ¿Ya? Y ahí nos encontramos con dos grandes formas de delinearla. Vamos a hablar de una pyme pequeña en la medida en que sus ventas no superen, a ver, no sé si se ve bien el cuadro este, no superen 25.000 UF, hablamos. Las ventas anuales de esa empresa no deberían, y ahí hablamos de pequeñas empresas, desde 2.400 a 25.000 UFs. Después nos vamos a la mediana empresa, de 25.000 UF hasta 100.000 UFs, ¿ya? Si yo empiezo a hacer los valores más aterrizados y hablar de números, estoy pensando en una empresa que venda 5,5 millones mensual, a otra que vende casi 100 millones o más. Más o menos esos son los rangos en que nos amparamos, ¿ya? Y esta definición le gusta mucho al Servicio de Impuestos Internos, porque efectivamente le demuestra que la categorización no tiene que ver con nuestra estructura más que los ingresos por venta, ¿sí? Hay otra definición también que muchos acuñan o que muchos manejan quizás, que yo lo asocio un poco más incorporado a la dotación, a la cantidad de trabajadores que tiene este tipo de organizaciones. Hablamos entonces de pequeña empresa cuando estoy frente a 10 o menos de 50 trabajadores, y fíjense que cuando hablamos de 10 trabajadores,
ya tenemos requerimientos legales que nos implican llevar un libro de remuneraciones asociado a esa dotación o a esa planta productiva que yo tenga, ¿sí? Y después hablo de mediana empresa cuando estoy entre los 50 y las 200 personas, uno menos, digamos, 199. Y de ahí hacia arriba lo calificamos como gran empresa. ¿Ya? Esa es más o menos la dinámica en que trabajamos desde el punto de vista de las pymes. Nosotros nos centramos desde el punto de vista más tributario en pensar la cantidad de ventas que nos generan, ¿sí? Con un trabajador nos puede generar 80 millones de pesos o con 10 trabajadores nos puede generar ese mismo ingreso. Al servicio de impuestos no le califica eso. ¿Ya? Eso es importante revisarlo. Dije bien, ¿no? Servicio de impuestos. Todos estábamos asociados al Servicio de Impuesto Interno y conocemos lo que es ese organismo fiscalizador desde el punto de vista del tributo. ¿Sí? Ok. Me gusta esta estadística, la traje del Ministerio de Economía. Mira, la verdad esto está al 2015, me hubiese gustado que hubiese estado un poco más refrescado, pero en realidad fueron los datos como más firmes que encontré. Y cuando hacemos un análisis desde el punto de vista estadístico, vamos a hablar de un grupo de microempresarios, más o menos son 2 millones de pequeñas y medianas empresas en este país, ¿ya? De los cuales, no sé porque ahora está muy de moda esto, el 61% es hombre o microemprendedor y el 38% o el restante por ciento son mujeres. Porque ahí estamos también fuertemente apuntando al foco de género desde el punto de vista de la creación de este tipo de empresas, ¿ya? Y aquí hay un dato no menor, ¿eh? El 48% de ellas están formalizadas desde el punto de vista del Servicio de Impuesto Interno. Es decir, existen para la tributación, existen para los datos estadísticos. Y tenemos otro grupo, porque esto es una encuesta, no lo sacaron de los datos del Servicio de Impuestos, del Ministerio de Economía, sino simplemente se hizo un acercamiento a las personas y se les pregunta en qué están. ¿Qué hace usted hoy día para ganarse su sustento? Y el otro 51% estamos hablando de empresas no formales. Y eso es un dato no menor porque la economía se mueve en base a la formalidad, ojo. Ya. Después, otro dato importante y relevante es que alrededor de 2.800 puestos de empleo va generando la pequeña y mediana empresa a nivel del país completo. ¿Qué más podemos decir? Hay una gran parte, es decir, el 74% es unipersonal. Es importante, es decir, soy yo mi propio empleado, mi propio jefe y mi propio trabajador. Entonces, un alto porcentaje también no está desarrollado en una línea un poco más estructurada, porque, ojo, esto tiene que ver con el crecimiento también que queremos potenciar a nivel de esa línea de trabajo, ¿ya? Y ahí, bueno, las estadísticas siguientes son menores. A mí me pareció interesante relevar también eso. Gran parte de estas empresas son la persona, ¿ya? En promedio, y aquí un dato que siempre nos gusta saber, ¿no? En promedio las pequeñas empresas tienen utilidades del orden de 375 a 450.000 pesos. Y esto es una mensualidad. Ese es el grupo microempresario. Microempresario, ahí estoy midiendo microempresa, no estoy hablando de la pequeña y mediana como recién estábamos analizando. Y hay un porcentaje que obtiene un sueldo de utilidad, una utilidad del orden de los 225.000 pesos mensuales. Estoy pensando en mi negocito. El otro día yo en una de las clases pensábamos en que hagamos un negocio, evaluamos un pequeño proyecto y veamos los costos asociados a esto, y hablaba de mi negocio de bicicleta. Entonces mi negocio de bicicleta podría ser que me genere 200 lucas. ¿Ya? Si yo no estoy ahí, qué bueno sería, ¿no? Y que se administrara solo y me generara esos ingresos. Desde el punto de vista práctico, ese es un ingreso pasivo. Yo no tengo que estar ahí para generarlo. Ojo, me fui a un lado más financiero. Ya, esa es un poco la radiografía. Y como me gustan los números, tiré un cuadro así a modo de elaboración propia y dije, pucha, veamos qué pasa desde el punto de vista ya más formal con las cifras a nivel de 2005 y 2015 para hacer una panorámica más o menos extendida en el tiempo y ver cómo ha ido este porcentaje de asociación. Y dije, mira, cantidad de empresas, este es una fuente de, no lo puse aquí, pero es el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que dice el Servicio de Impuesto Interno, entre microempresa y pequeña empresa tenemos un 85% de la totalidad de empresas que tiene en sus bases del servicio. ¿Se entendió, cierto? 25% son las otras, las grandes, ¿ya? Y desde el punto de vista del ingreso, venta total anual, hablamos que las grandes, me voy a cambiar, me voy a ir a las empresas mayores,
el 83% del ingreso lo generan las empresas grandes. Mira la disparidad que se me produce. Entre la cantidad de empresas, el 1% me genera el 83% del ingreso que está adosado al, estoy hablando del 2015, mira, estoy parado en la posición hace bastantes años atrás. Y si yo analizo esa misma situación en el número de trabajadores, tengo un componente más o menos parecido, más o menos equitativo. Dice que la microempresa y las pequeñas y medianas tienen una cantidad de casi el 50% de los trabajos o de los trabajos más formales, ¿cierto? Mira, aquí hay un detalle que yo analicé muy bien esto de los trabajadores. Aquí decía empleados, yo le puse trabajadores. Si hay alguien más asociado al área de recursos humanos, puede que no le gusten esos términos. Es más general ya, empleados, colaboradores, hay otras formas también de mirarlo. Pero fíjate en un detalle. Aquí no estamos considerando, yo como empleado, yo no me considero un empleado. Nosotros tenemos un principio contable que dice que las empresas son distintas a sus dueños. ¿Ya? Y en esta evaluación que hace el Servicio de Impuestos Internos, está descartando yo, microempresario o autogenerando mi empleo, no estoy considerado ahí. Entonces, lo encuentro relativamente atractivo. Me falta todavía generar más gente que es la misma que se hace su empleo. Yo, dueño de mi empresa, no soy mi empleado. Mira la cosa extraña, yo como contador diría, no pues, usted es distinto a su dueño, entonces un RUT, una razón social son distintos. Nos pasa mucho que también uno puede analizar que hay un montón de pequeñas y medianas empresas que nacen con el RUT de la persona. No hay una personalidad jurídica diferente. Y eso no es un tema menor, porque se mezclan las vidas. Se mezclan las lucas, ¿o no? De repente uno tiene una cuenta corriente en la cual tiene platas de la empresa y platas propias de uno como persona natural o empleado determinado, digamos. Bueno, no quiero centrarme en ello, pero es importante decirlo. Y cuando hago un análisis, y que no sé si las cifras ya la habrán revisado ahí visualmente, cuando hago un análisis del comportamiento en 10 años, las cifras se mantienen relativamente estables. Y eso me llama la atención. O es bueno o es malo, pero hay una estabilidad en cuanto a la proporción que ocupan número de trabajadores, cantidad de ventas y el proceso llamado cantidad de empresas vivas. Bueno, hay un numerito aquí que me quiero destacar que habla de que también el servicio tiene un 14% de empresas que no tienen absolutamente ningún movimiento, pero están ahí sin movimiento. No sé si a alguien le ha pasado que ha generado algún tipo de actividad y ahí la tiene esperando que algo pase. Ya. No hice mucho más acá, porque quise probar un gráfico y dijo, ¿cómo se mira esto? Más o menos en un gráfico de barra. Y entonces empiezo a pensar dentro de lo mismo. Por un lado tengo la cantidad de empresas ya, pero aquí me fui, mira, fíjate la cantidad, 737.000 empresas contra 8.000 que son las empresas grandes. Pequeña empresa siempre contra la grande empresa. Y por otro lado, traté de establecer que las ventas que estaba pensando, los porcentajes de venta, son en UF. ¿Ya? Y esto es la venta, a ver si me voy para atrás, esta es la venta, la diferencia, mira, esta es la venta de las grandes empresas, comparado con la... me llamó la atención, son datos estadísticos, pero uno le da para pensar. También la idea es que ustedes vayan meditando ciertas temáticas que salen a raíz de estas cifras, no sé por qué, pero me gustan los números. Parece que me formé en el área numérica, debe ser. Ya, espero que a muchos de ustedes también, porque vamos a seguir viendo unos gráficos que a mí me encantan y a algunos les pueden parecer medio feitos. Después pensé, desde el punto de vista práctico, voy a decir ya, dentro de la creación de empresas, ¿y por qué lo puse esto en realidad? No solo por el tema de creación de empresas, sino que, no sé si algunos saben que a partir del año 2010 más o menos se crea un proceso de facilitación, por decirlo así. Hay una ley que facilita la creación de empresas, tu empresa en un día. ¿Con qué fin? Incentivar este emprendimiento. Y las cifras que datan del 2014, entonces esto tiene que haber sido 2013 el pronunciamiento de la ley, 2014 al 2017, mira el exponencial de crecimiento en términos de creación. Aquí no estoy diciendo cuántas empresas de qué categoría son, pero esa ley activa un poco la creación y se nota que hay un aumento desde el punto de vista de la operativa en términos de crear empresas. Estoy tratando en cada una de las PPT de entregar la fuente de la cual sale la información, porque este es un trabajo un poco más investigativo que de carácter... Porque aquí las cifras yo las expongo. Hay mucho uno que podría hacer juicios de valor respecto a situaciones. Solamente hay que exponer, hay que ir mirando cómo resultan las cifras con respecto a quizás otros resultados empíricos que uno pueda querer analizar. Así como pensé cuántas empresas creo,
quiero pensar cuántas empresas mueren desde el punto de vista práctico, porque hay una tasa de mortandad, porque al final cuando yo comparé 2005-2015, me mantenía más o menos estable en términos de relativos, ¿sí? Entonces uno se pregunta igual cómo está la tasa de crecimiento contra la tasa de mortandad. No encontré una información tan actualizada, fíjense en este detalle. Lo que sí logré es obtener esta fuente del Servicio de Impuestos Internos, que me permite determinar esta estadística. La microempresa, el 40% de las empresas creadas logran estar o sobrevivir 7 años. Me parece un rango razonable. ¿Y qué puedo inferir? Que a partir de eso la pequeña empresa, el 67, el 74 y el 79 en esa relación. Es decir, mientras mayor sea la empresa, tiene más vida. No sé si descubrí la América, pero en realidad eso es. Está pasando algo así. Y traje otra estadística para ser un poco más majadero en este sentido y digo, mira, la vida de una pyme, desde el punto de vista del dato de los servicios del impuesto interno, me dice que... ahí sí, ya. Me dice que de uno, aquí traté de poner los años, de 1 a 2 años, el 15% de los emprendimientos no resulta. Muere la empresa, el 15% de los emprendimientos. Del año 2 al año 3, el 10%. Finalmente, logro validar el último punto que era el 40% de las empresas logran llegar hasta el 4.º año. Y como el antecedente del servicio me decía que son 7 años, sí. Entonces decimos que esa empresa crece que el 40% logran llegar a algún puerto futuro. Ojo, porque aquí estamos hablando, la reforma afecta importantemente a la pequeña y mediana empresa, entonces quiero pensar qué nivel de sobrevivencia le estoy dando en el tiempo. Porque tiene que haber auxilio desde el punto de vista financiero a partir de esta mecánica. Porque finalmente yo siempre he pensado que en los negocios hay muchas ideas buenas, ¿no? Pero terminan muriendo por el factor liquidez. Y eso es un poco a lo que nos enfrentamos cuando pensamos en la reforma y cómo nos impacta. Aquí voy a pasar rápidamente esto porque me da un poco lata leerlo, pero dije, es importante destacarlo, que mira, fíjate que la fuente del INE empezó a realizar, y va en la quinta encuesta del 2017, el microemprendimiento, y empieza a relevar varios datos respecto a al esquema de las pequeñas y medianas empresas, y aquí sale el dato que se me repite, el 60% son hombres de los microemprendedores, y el 39%, 60-40. Ahora lo están relevando, digamos. El 83% de los dueños de pyme son lo que decíamos un poco delante. Hace las veces de todo, ¿no? Va a comprar, hace el aseo, después vende, después se transforma en cajero, hace la contabilidad y no sé qué otras cosas más, pero ahí está. Y es un porcentaje importante. Ahora, yo podría decir, todos empezamos igual de alguna manera, ¿no? Si vamos haciendo de a poquito las cosas. Que es una señal, no sé si decidora, pero me preocupa un poco los factores de formación de cada uno de estos pequeños y medianos empresarios que se atreven a iniciar actividades. Y ahí algunas cifras más que me encantaría decirles, les voy a enviar esto para que lo analicen, pero como no es parte de la dinámica, yo creo enviar algún tipo de información, pero es interesante destacar algunos otros datos. A ver, ¿qué creo importante? No sé por qué, pero lo voy a decir, mira, el 49% de los microempresarios tiene entre 45 y 64 años. Y es una señal buena y mala, ¿no? Estoy más maduro, o sea. Estoy más maduro para poder tirarme a mi negocio propio, tengo experiencia, ¿sí? O no tengo pega. Hay distintas variables. Y eso es un análisis que hay que hacer. Ojo, ahí me llamó la atención ese hecho desde un punto de vista práctico. Hasta ahí me quedo con esa idea. La formalidad ya lo habíamos mencionado un poco, ¿cierto? Casi ninguno está formalizado, es decir, casi el 50% no tenía formalización. También lo dicen acá, el 76% nunca ha solicitado un préstamo o crédito bancario para fines de su negocio. No le dan plata. Algo pasa también ahí, que bueno, a lo mejor como tú decías, tiene una solvencia que le permite incursionar en este tipo de actividades. Excelente, por ahí más o menos lo que me quería quedar. Hay varios detalles que pueden revisarlo en el INE, ¿no? En la página del INE, porque ustedes más tecnológicos cada vez, entonces página del INE se meten y buscan la quinta encuesta, que no deja de ser un dato interesante. ¿Ya? La ganancia era un poco lo que habíamos hablado, había un rango importante aquí que llega a los 2.250.000, se me hace más atractivo el panorama que los 257.000 que no llega ni al ingreso mínimo, parece. Pero por ahí anda un poco las lógicas de eso. Ya,
es un poco con la radiografía de las pymes y con lo que nos enfrentamos desde el punto de vista de la categorización de empresas y otras variables. Yendo ya a la parte más dura, que tiene que ver con la revisión de los impuestos, voy a hacer un breve repaso. Espero no ser muy latero aquí, voy a ser rápido, sí, en todo caso, pero cuando yo hablo de la imposición, de los gravámenes en Chile, voy a tener dos tipos de impuestos, o los vamos a clasificar en esta charla como dos grandes tipos. Voy a hablar de los tipos de impuestos directos y de los indirectos. ¿Sí? El directo, cuando hablo de eso, ¿qué grava el impuesto directo? Grava la riqueza, es decir, la renta. Yo siempre le digo a mis alumnos, la renta, dijo el señor Barriga. Vengo por mi renta. El patrimonio, el beneficio o la utilidad que me genera ese negocio es lo que yo grabo. Negocio. Pero ahí voy a tener dos tipos de personas que pagan este impuesto. Voy a tener trabajadores dependientes o empleados o colaboradores y empresas de cualquier naturaleza. ¿Ya? Y ahí estamos un poco ahondando en lo que queremos ahí. Nosotros vamos a estar dentro de esta línea un poco más, avanzando un poco más en lo que tiene que ver con los impuestos. No puedo dejar de mencionar porque me pasa en algunas ocasiones que uno habla del IVA y piensan que ese es el impuesto directo. Cuando hablo del impuesto a la renta no es lo mismo que el IVA, digamos. El IVA es un impuesto de carácter indirecto. ¿Y qué graban los impuestos indirectos? El uso de la riqueza. Lo podríamos traducir como el consumo, o va directamente relacionado con los consumidores. La reforma tributaria afecta ciertos hitos de consumo. ¿Ya? No sé si alguien fuma acá, pero le deben haber subido los cigarros, ¿cierto? Bebidas analcohólicas, pero con altos grados de azúcares, también hay unos efectos. Bueno, ahí la dinámica de la reforma es un poquito más amplia en términos de la cobertura que hace de algunos tipos de impuestos. Y ahí estamos dentro de la categoría de impuestos directos e indirectos, que es lo que quiero dejar. Nosotros nos vamos a centrar en los impuestos a la renta, que le llamamos, a la riqueza. Que decimos de alguna manera riqueza. Y dentro de esos dos impuestos tenemos lo que habíamos mencionado, las utilidades a las empresas y los impuestos a las personas. Y aquí ya vamos a hablar más técnicamente. Cuando yo hablo de impuesto a la renta desde el punto de vista de empresas, es decir, un impuesto indirecto que grava a las empresas, le llamo primera categoría. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? Y cuando estoy frente a un impuesto de carácter directo también, pero que va a las personas dependientes, le llamamos impuesto único de segunda categoría. Entonces voy a hablar de impuestos de primera y segunda categoría, que tienen que ver con una semántica solamente genérica desde el punto de vista de la empresa, y el primero y el otro desde el punto de vista de la persona. Nada más, no tienen que ver las categorizaciones aquí en nada. Y a raíz del impuesto único que se genera para la persona, hablamos del impuesto global complementario también. ¿Ya? Que también es un impuesto directo a las personas, pero que en este caso grava todos los hechos de riqueza, utilidades o beneficios que esa persona perciba en un año calendario. En cambio, el otro uno está más acostumbrado, ¿no? La liquidación de sueldo, y empieza a mirar qué me descontaron, y dentro de eso, impuesto único. ¿Y qué es esta cosa? Es el impuesto que todos pagamos. Y aquí hay un hecho que quiero destacar, porque alguien me mueve la cabeza por allá atrás y me dice, no todos pagan impuestos. Entonces, vamos a decir lo que diría cualquier legislador. Que dice, todo residente en este país paga impuestos. Sí. Voy a generalizar. Todos pagan impuestos, pero hay unos que tienen excepciones por la categorización de tramos, porque hay impuestos progresivos. Es decir, todos estamos afectos a impuestos. Lo más probable es que no todos paguen dependiendo del nivel de ingreso que ellos tengan. Entonces ahí se nos produce que yo quiero destacar esto. Todos deberíamos pagar impuestos, ¿cierto? Y los vamos a pagar de alguna manera, directo o indirectamente. Pero no vamos a estar afectos cuando la excepción estemos exentos. Y lo vamos a mirar en un apartado. Voy a pasar rápidamente para llegar a la tabla esa extraña. Después los impuestos indirectos, solo para comentar, dentro del impuesto directo está el IVA, a los alcoholes, por ejemplo, hablamos de impuestos a las ventas y servicios, cigarrillos, parece que hay por ahí, vehículos, etc. Uno ya más o menos conoce la temática que todo tiene impuesto al combustible, qué sé yo, no lo ve, pero lo paga en el consumo, porque ya está incluido en la boletita o en la factura que me llega dependiendo del tipo de información que tenga. Ya, aquí me centro en lo mismo, entonces digo, mira, tenemos dos gravámenes de primera y segunda categoría y con eso me siento tranquilo porque ya lo revisé. ¿Sí? Ya hablamos, cuando hablo de primera categoría, ya sé de qué estamos hablando o todos estamos alineados en ese concepto.
Y cuando hablamos del impuesto, voy a partir al tiro de lleno con los números, en términos prácticos. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos determina una tabla por la renta imponible anual que pagan las personas. Hablamos de un impuesto de carácter progresivo y que va elevándose en los porcentajes del impuesto en la medida que las rentas se incrementen. No sé si se visualiza bien, pero en el tramo de 0 a 7.600.000 según la última renta, digamos, esto es anual, 7.600.000 está exento. Entonces aquellos que reciben devoluciones y están contentos porque reciben devoluciones, ganan poco, menos de 7.600.000. Dentro del proceso porque a lo mejor puedo tener otras rentas que no declaro, porque yo debería declarar todas, para que me sumen al impuesto global complementario, hasta los intereses por capitales mobiliarios o inversiones de alguna naturaleza, como un depósito a plazo. ¿Le ha pasado que le llega algún informe del banco? Y le dice cómo anduvo en el año desde el punto de vista del ingreso, y algunas comisiones también les deben llegar por ahí. Ya, y así me voy, y esto empiezan a haber tramos. Aquí hablamos de tramos. Entonces, el segundo tramo, me voy a centrar en el segundo después y el último, entre 7.600.000 y 16 millones anuales, tenemos el 4% de factor, o el 0,04, que corresponde al 4%. Siempre hay una rebaja, es como una condonación, dicen. Pero hay siempre una rebaja al impuesto original que se calcula para poder determinar después el final del gravamen que uno debería pagar. Y me quiero centrar acá hoy día que esta tabla está actualizada, porque el último tramo paga un 35% de impuesto y era para los sueldos superiores a 67 millones de pesos desde el punto de vista de... Si hubiésemos estado en la reforma o sin reforma, ahí estaría hablando del orden del 40%. Entonces tiro el primer tip desde el punto de vista del cambio de reforma. Bajaron desde el punto de vista de los tramos o los tributos personales al impuesto global complementario segunda categoría, bajó un 5%. ¿Ya? Pagamos menos los que ganamos menos, los que ganamos más. Una cosa extraña. Ya. Mira, aquí esta cifra me encantó porque dije, no sé qué va a decir cuando la vean. Dije, algunos se van a espantar, otros van a decir... Traté de hacer estudio lógico desde el punto de vista porque me pregunté, ¿dónde está la masa crítica en el fondo? ¿Dónde está la masa crítica de personas? Y digo, mira, encontré un análisis del 2011 al 2016, en la cual digo, mira, el número de contribuyentes por tramo, es decir, el que no paga o el que está exento, representaba el 2011 el 59, dejémoslo en 60 para que suene mejor, el 60% de los contribuyentes. Una cifra no menor. Es decir, todo el resto, o sea, todo ese grupo está exento de impuestos porque ganan menos de 7.600.000 al año. La suma de su renta en el año. Para que también analicemos un poco esa variable. ¿Cuál es el total de contribuyentes computados en el 2011? 2 millones de personas. ¿Ya? Y así me voy en que el 0,74, me voy a ir al último tramo. Ahí está el 40%, no sé si se alcanzará a ver, pero la última línea es para aquellos que pagaban un tributo del 40%, estoy hablando del 0,7%, es decir, ni 0,1% de la población. Cuando yo hago esa extensión en el tiempo, siempre pensando cómo se comportan las cifras en la historia, porque como buen contador me gusta saber cómo está la analítica de varios periodos, porque esa es la gracia de los números, poder darle una sustancia de vida e interpretarlo hacia el futuro, digamos. Y digo, mira, encontré el dato más fiable el 2016, y digo, ya, aquí tenía 2 millones de contribuyentes, aquí tengo 2.800.000. Y se me movía un poquito la aguja pensando en que algo mejoraba los salarios. 46%. ¿Te fijas? No sé si es tanto, de 60 a 46. Eso es relativo, porque no estoy diciendo cuántas personas. Pero quise relevar este dato, que no es menor. ¿Ya? Apúntenlo y quédense en la retina porque a lo mejor lo podemos ocupar después Vamos a hacer una prueba después de terminado la charla, ¿ya? Aquí traduzco, en realidad no lo voy a mirar mucho, pero traduzco esa misma tabla, ¿sí? Que es por tramo, es progresivo, mientras más gana más paga, la voy a traducir en términos mensuales y ahí hablamos del impuesto único, porque todos los meses aquellos trabajadores dependientes debiesen tener un cargo en sus remuneraciones en la medida que caigan dentro de los tramos que la ley establece como afecto a impuestos. Ya no voy a centrar mucho en eso porque aquí estoy diciendo lo mismo desde el punto de vista del impuesto mensual, pero me cambió un poco el modelo, ¿ya? ¿Y por qué me cambia el modelo? Porque yo la tabla que vi recién era la de impuesto global complementario, ¿ya?
es decir, el impuesto que pagan las personas una vez al año por todas las rentas percibidas de distinta naturaleza, como trabajador dependiente, independiente, como accionista, como dueño de una empresa, los retiros, etc. La suma de todas esas variables se suman para llegar finalmente a la tabla que habíamos analizado. Pero cuando yo me voy ya al tramo de trabajadores dependientes, quise poner esta tabla porque los números se me mueven un poco en forma distinta. Miren, el 2011 tengo que 6 millones de personas contribuyentes en impuesto único, es decir, trabajadores dependientes, el 88% no cae en tramo de impuestos, es decir, está exento. Entonces la cifra se me vuelve un poquito más significativa. ¿Qué podríamos decir? Que si alguien me hace las sumas mensuales, ¿no? Trajeron calculadora, ¿cierto? Tienen que andar siempre con una calculadora. ¿No? Ya, tenemos entonces un grupo de una renta de 10 millones, 5 millones 411 dijimos. Lo vamos a tirar en cifras grandes, ¿no? 5 millones 411 es el total de la renta que perciben. ¿Ya? Y eso lo perciben, espérate, a ver, 10 millones 650, voy a hacer un promedio de la renta percibida. ¿Ya? Es decir, cuál es el total de contribuyentes, cuánto pagó en renta y cuál sería el total de contribuyentes en esa línea. 10 millones 650 dividido en 5,411. 1,9 me da la relación. 2%. 1.900 diría yo. ¿Ya? Ojo con esos datos. ¿Cómo están esa misma información a partir del año 2016? Siento que estoy en la misma posición. Casi el 90% de mis contribuyentes no pagan impuestos. Y me llego al 0016, que anda mucho más lejos que uno. Fíjense cómo está la lógica ahí. Ya. Al cuadro creo que se le puede sacar mucha más sustancia, pero quería posicionar un poco la idea en esa dinámica. Es decir, ahí estamos con un grupo de contribuyentes que paga determinada cantidad de impuestos y solamente el 11%, 12% están afectos a algún tipo de impuesto. Ya. Para poder animar esto voy a hacer un caso práctico, así que voy a sacar el año a la pizarra. ¿Voluntarios? No. Siempre hay los de atrás, que si ellos fueron alumnos míos, estaban ahí. Ya, pensemos supongamos una persona que tiene una renta de 2.400.000, ¿qué impuesto debe pagar? Vamos a hacer el cálculo simple. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es ver, de acuerdo a la base imponible, que la base imponible tiene otras problemáticas, ¿no? Alguien tiene que calcular la base imponible. A la base imponible se le descuentan todas las imposiciones, descuentos legales, retenciones que la ley permite rebajar a los haberes totales de una liquidación determinada, ¿no? No sé si estaría hablando chino en esa parte, pero usted recibe una cantidad de dinero, se le descuentan las imposiciones que son bien conocidas como la salud, el tema de la AFP, algunos seguros por ahí, ¿cierto? El seguro de cesantía, etc. Y llega una base imponible. Una vez que determino, el APB también es importante, ¿eh? Un incentivo al ahorro. El APB usted también lo puede incorporar como un descuento legal. ¿Ya? Y después hablo de una tasa del orden de, 2.400.000, me ubico en el tramo. Estoy en el tramo número 3 acá, es decir, esta persona está entre 2.300.000, 3 millones, 2.400.000 cae en el orden del 13,5% o 0,135. ¿Cómo hago el cálculo entonces? Tomo la base tributable, le aplico el factor, la multiplico por el factor, están haciendo el repaso porque me puedo ir equivocado. No, ya. Ustedes creen en todo lo que ven, ¿no? Excelente, en la fianza. A ese resultado le rebajo el descuento, la cantidad a rebajar que me permiten, llegando a un total a pagar 111.619. ¿Ya? Es decir, esta persona a ese nivel, 2.400.000, tiene un impuesto único de orden de los 111.000. Así hago el cálculo. Si yo ganara 1,5 millones, me ubico en la tabla, en qué tramo estoy, le aplico el factor y descuento la rebaja. Y eso es lo que pago. Así hacemos el cálculo en términos prácticos del impuesto único, ¿ya? Que aplica idéntico para todo un año, porque hago lo mismo. Tomo una base ya un poco más compleja, una renta líquida, una base tributable, y a esa determino el impuesto pasándole a la tabla que... ¿Está notando? Bien, excelente. Eso sería un poco el ejercicio práctico. Espero que a alguno le haga sentido el punto de vista de la lógica. Me cambio entonces. Voy a pensar entonces
me salí de las personas y voy al impuesto de la renta, a la renta o capital, le llaman también desde el punto de vista técnico. El impuesto a la renta es el que llamamos de primera categoría, y se me fue la luz, o yo no aprieto bien, para el año tributario 2018. Y aquí les voy a dar un tips. Cuando uno habla de año tributario, no es el año en curso. O sea, hablo del 2018, pero estoy haciendo referencia a las rentas del año anterior. Todos me mueven la cabeza a decir que lo sabían. Yo solo se lo ratifico, era para que lo tuvieran más claro. Y aquí tiro una idea de que la tasa de impuesto para las empresas es del orden del 25%, y los que están mucho más metidos en el tema, hasta antes de la reforma era el 20%. ¿Ya? Y también algunos me van a decir, sí, pero profe, hay más de un régimen de tributación. Perfecto, sí lo hay. Vamos a seguir con esa dinámica. Bueno, ¿qué es lo que tributa en el fondo? Tributa, acá le llamamos técnicamente la renta líquida imponible. Es decir, a todas las ventas o ingresos por venta le descontamos los costos asociados a la actividad, y sobre dicho monto, que es la renta líquida imponible, calculamos el efecto impuesto, en el caso que estamos viendo, del orden del 25%. ¿Ya? También lo voy a destacar, pero ya lo deben saber, porque ustedes están más avanzados, parece. Desde el punto de vista práctico, cuando una empresa tiene pérdida, no aplica el impuesto. ¿Ya? Entonces la base tributable o la renta líquida imponible solo aplica cuando es positiva esta resultante entre ingresos y gastos. Veamos un ejemplo práctico. Renta líquida imponible ya determinada por un buen contador nos dijo, mira, esta empresa tiene que pagar 100.000, por tanto el impuesto de primera categoría a calcular sería del orden de 25 millones. El 25 pesos por cada 100 pesos que gane. Esa es la relación que uno debería hacer. 25 son de nuestro Servicio de Impuestos Internos. Quería mostrarle un video. ¿Y eso aplica para todas las empresas? De ahí vamos a establecer, porque yo lo que hice como un régimen general, pero la tributación cambió un montón. Si yo lo viera antes del 1 de enero del 2017, aplica para todas las empresas, en régimen común. ¿Sí? Salvo algunas franquicias que generaban para las pymes, que vamos a analizar, que tiene que ver con otro tipo de tributación, pero eso es muy nuevo todavía también. Sin embargo, hoy día el régimen que está vigente hace diferenciaciones por el tipo de empresa, que es lo que vamos a analizar. Quería mostrarle un video para yo descansar un poco la voz. Me pilló la tecnología, pero poco. Entonces vamos a poner a conversar a alguien con más... Si no tenemos problemas... Conocimiento tributario. Renta líquida imponible. La ley sobre impuesto a la renta establece que las personas naturales o jurídicas que realicen alguna de las actividades contenidas en el artículo 20 de dicho cuerpo legal estarán sujetas al pago de un impuesto de primera categoría sobre las rentas que generen. La forma de determinar la base imponible sobre la cual se debe aplicar o pagar este impuesto dependerá del régimen de tributación al que se encuentre sujeto el contribuyente que lleva a cabo la actividad generadora de la renta. Así, los contribuyentes acogidos a los regímenes generales de tributación de las rentas empresariales tributarán con el impuesto de primera categoría por sus rentas efectivas determinadas mediante un balance general según contabilidad completa, debiendo aplicar la tasa de impuesto que corresponda a la renta líquida imponible que determinen al final de cada ejercicio, conforme a lo establecido en la ley. La aplicación de este impuesto solo procederá cuando la denominada RLI sea positiva, ya que, en caso de ser negativa, el contribuyente se encontrará en una situación de pérdida tributaria. Las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta que regulan, directa o indirectamente, la determinación de la renta líquida imponible han sido objeto de diversas modificaciones a través del tiempo, entre las que destacan aquellas que introdujo la reforma tributaria del año 2014, complementada posteriormente por la Ley de Simplificación del año 2016. Los impuestos en Chile cambiaron, la forma de entenderlos también. Perfecto. Quería darle la idea un poco ya que existe un cambio significativo al punto de vista de impuestos. Entonces, ya cuando determino la renta líquida imponible y al momento de hacer los cálculos de impuestos variaron. De ahí el video muestra un poco en general los regímenes que están aplicando hoy día y los vamos a ver con algún mayor detalle en la presentación que sigue.
Vamos que puede. Vamos que se puede. Esto no me pasó en delante, ahora nomás me pasa, ¿ya? Tengan confianza en que vamos bien. Ya, eso en términos generales. Vamos a revisar un poco ya, vamos a entrar en materia que es el cambio de reforma tributaria, ¿ya? Para pensar un poco cuáles son los pilares que mueven esta reforma. Desde el punto de vista de lo que se espera de la reforma en términos de equidad, quiero destacar dos conceptos que aplica la reforma, que hablan de desigualdad horizontal y de desigualdad vertical. Cuando hablamos de desigualdad horizontal, cuando el trato entre personas de iguales ingresos, no importando la fuente de su ingreso, ojo con eso, no importando la fuente de su ingreso, pagan el mismo tributo. Es decir, que todos paguemos lo mismo en la medida que ganamos lo mismo, no importando de dónde venga nuestra fuente del ingreso, ¿ya? Y cuando estoy frente a eso, es decir, estoy frente a una igualdad horizontal. Por otro lado, cuando estoy hablando del vertical, estoy pensando que se reduce cuando quienes ganan más aportan proporcionalmente más, ¿ya? Así es un tema también que introduce la reforma tributaria desde el punto de vista de lo que queremos, de lo que en el fondo quiere plasmar. ¿Ya? No olviden esos conceptos, la igualdad horizontal y la igualdad vertical, ¿ya? Porque a más de alguien le debe haber pasado que algunos ven personas que ganan un poquito más con diferentes tipos de renta y pagan menos, ¿sí? Creo que puede ser una situación. ¿Las dos eran desigualdad? Las dos, claro. Una, el trato igualitario, desde el punto de vista de todos los que tenemos rentas iguales, y la otra, desde el punto de vista de la lógica de que más gana, más paga. ¿Ya? Eso la tributación le llama impuesto progresivo. Ya yo hablo de impuesto progresivo cuando estoy frente a esa situación. Hay otros que son regresivos, solamente los pagamos algunos. El IVA es un ejemplo de impuesto progresivo que lo pago en la medida que soy consumidor final, porque no tengo yo digo como la pinta, ¿no? A mí me pintaron con el IVA, pero no tengo a quién pasárselo, porque el IVA es un impuesto de traslación, por ejemplo. Entonces el consumidor se queda con eso. Sí. Aquí quería demostrar un poco que hay una variación en las tasas de impuestos de primera categoría, que ya estamos hablando en materia de impuesto a la renta. Hablo de que el 2010 era del orden del 17%, el 2017 del 25,5% en uno de los tipos de tributaciones o regímenes, y el 2018 de 27 es el más alto, ¿ya? ¿Cuáles son los pilares que fundamentan la reforma que se generó a partir del año 2014? Bueno, aquí hay datos estadísticos que hablan de la recaudación, el aumento de la recaudación del orden del 3% del Producto Interno Bruto, lo que debería llegar a mejorar, cubrir déficit fiscal o mejorar las demandas sociales como el tema de educación, ¿ya? ¿Qué se pidió ahí? Aquí está el primer efecto, habla de que las rentas a las personas, desde el punto de vista de esta tablita que vimos, bajan del 40 al 35%, ¿ya? Aumentar el impuesto de timbre y estampillas, que tiene que ver con todas las operaciones comerciales que se hagan, sufren algún tipo de impuesto, ¿cierto?, legal, por decirlo así, y que está asociado a un incremento en ese impuesto. Por tanto, de alguna manera, si yo voy a tomar un crédito, voy a hacer algún tipo de actividad, me va a subir el costo de eso, ¿sí? Compra de algún bien. Eliminar la devolución del impuesto al diésel. Esto en general ya hablaba de políticas más de carácter verde, por decirlo así, pero no me voy a centrar en eso. Lo importante aquí, mira, del 20% al 25% elevar en forma gradual desde el 2014 en adelante, pasando el 15 y el 16 para llegar al 2017 a la aplicación del 25%. Eliminar el fondo de utilidades tributables, que este concepto es un concepto muy, no sé si lo han escuchado, pero es bien tratado, ¿no? Sí, siempre hablan del FUT. Y hablar del FUT que se creó por ahí por los años 80, estamos hablando de que en el régimen anterior, desde el punto de vista de la tributación, las utilidades pagaban impuestos solamente cuando eran retiradas. El FUT se crea con la idea de incentivar la inversión desde el punto de vista de la empresa. Así que mis utilidades no me las llevo para la casa, no me las consumo, las voy a incorporar al proceso productivo, por tanto estoy generando más demanda de inversión. Por ende, no pague impuestos. Eso se llamaba, desde el punto de vista práctico, una franquicia, algún tipo de incentivo indirecto. Pero como pasa a veces en Chile, que nosotros somos medios paradójicos, ¿no? Después de la aplicación de más de 30 años de esta idea de régimen,
Siempre alguien se pasa el semáforo o se da la vuelta en la esquina por la bomba y se salta el semáforo, no cumplió el objetivo. No se cumple el objetivo. ¿Y qué pasaba? Que las empresas nunca retiraban desde el punto de vista práctico para nunca pagar impuestos. Entonces empieza a haber un crecimiento desde el punto de vista, esto es contable, ¿eh? Yo llevo un libro de FUT y ahí se me empiezan a acumular las utilidades año a año y nadie retira. ¿Cómo viven estos pobres cristianos si no sacan la plata? Puro invertir. Ya desde el punto de vista práctico, eso empieza a pasar. Y hoy día esto no es menor, ¿eh? Porque esas utilidades que durante estos 30 años o más no pagaron impuestos, al momento de retirarla o declararla o lo que sea, de acuerdo al régimen que esté, debería pagar. Estamos frente a un escenario medio complejo. Entonces, se elimina el FUT. Profesor, ahí habla que va protegiendo a las pymes, ¿verdad? Por lo que está viendo, el tema del no eliminar el impuesto, digamos, a las pymes en caso de vehículos que va a tener una pyme. ¿Sí? ¿Cierto? Lo mismo genera ya Sí. y lo mismo también en la... Claro, pero de desarrollo, ¿verdad? voy a tomarme la pregunta a su compañero para ampliar el tema hacia la pyme. Me dice si protege o no este impuesto a la pyme. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, en el régimen tributario anterior, todas las empresas tributaban por igual, por tanto una pyme tenía la misma categoría que una empresa grande desde el punto de vista tributario, es decir, hablábamos que usaba contabilidad completa. Por ende tenía que llevar el libro de inventario balance, el libro de compra, el libro de renta, remuneración y no sé cuántos libros más, todos los libros legales que se piden y timbrados y que cuando yo fuera a verlos estuvieran ahí. Y dentro de eso el libro FUT, porque le podría pasar a una pyme que efectivamente, por ende, bajo el cambio de régimen, se ven afectados. Porque si tienen utilidades que no retiraron, están no distribuidas, van a tener que pagar, desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Pero el cambio que tuvo la normativa, que salió un artículo, el 14 ter, que llevó a las pymes a un ámbito un poco más simple en términos prácticos y se llama de una contabilidad simplificada. Entonces se sale la pyme del régimen general, no se le exige la contabilidad completa y se lleva a un régimen de carácter simplificado en la cual no está obligado a llevar todos los libros de contabilidad que se exigían. Y eso es importante desde el punto de vista de la parte administrativo-contable. Ya no deja de ser un hecho importante. Ya lo vamos a mencionar un poquito más en detalle después. Ya, voy a avanzar un poco más rápido, parece que estoy lento en este aspecto. El tema de los IVA, el incremento del PIB, hasta ahí me voy a quedar. Voy a mencionar un pilar de la reforma que tiene que ver con una temática bien compleja desde el punto de vista práctico o legal. Se incorpora el Código Tributario la norma antielusión. Nosotros hablábamos siempre de dos tipos de figuras. Yo evado el impuesto, hago algún truco, no hago la boleta cuando me vienen a comprar. ¿Sí? Y no hago la boleta, estoy evadiendo, porque intencionalmente estoy evitando, ¿cierto?, pagar el tributo. Y a eso le llamábamos evasión directamente, y esa evasión es sancionada de acuerdo al código, el código tributario. Ya eso tenía sanciones, multa, intereses y no sé qué, las penas del infierno si usted no pagaba desde la boleta del almacén, digamos. Y resulta que sí había estaba incorporado el tema de elusión, que generalmente las empresas que podían tener más recursos generaban figuras, ¿cierto? Pagaban para, ¿cómo le llamaban? Desde el punto de vista práctico, un asesor tributario le mostraba la forma de pagar menos impuestos a través de una figura legal. Y eso se llama elusión, ¿sí? Y no está penado dentro del código tributario, por ende eso cambió. Y ahora, ojo, porque aquí el Servicio de Impuestos Internos tiene la potestad de analizar si esa conformación tributaria que usted está generando la hace con el fin de evadir impuestos. Él podría decir que eso es indebido y te obliga a pagar el impuesto respectivo, siendo que estés amparado dentro de la ley. Ahí hay todo un tema también, porque podría yo entrar en un litigio desde el punto de vista legal contra el Servicio de Impuestos, que yo lo demando, él me demanda, etc. Y aquí me pasa con la pyme. ¿La pyme habrá tenido capacidad de generar una temática de elusión? Difícil, porque pagarle profesionales, generar una estructura o tener el conocimiento para poder ver la mejor manera de disminuir su carga tributaria, yo creo que es un efecto que es mucho más visto en las empresas más grandes. ¿Sí? No quería mencionarlo, pero no puedo evitarlo. Pero eso es la patente municipal. Uno piensa en las patentes y ve que la señora del almacén de la esquina paga no sé cuánto patente, 30 lucas, ya, pongámosle más para que me sirva el ejemplo. Paga 80.000 pesos. Y resulta que te va a la Coca-Cola, no sé qué empresa, y paga como 3 lucas. ¿Verdad? Cuando estoy frente, no sé si le ha pasado que han visto,
Fíjese, yo siempre ando mirando patentes. Cuando voy a donde sea, miro la patente, digo, ¿cuánto habrá pagado patente? Porque usted debería tener la patente a la vista. Y eso es importante. Y decir, ¿cómo lo hace? Si mira, media estructura que tiene, oye, voy a un ISAPRE, voy a atenderme no sé a dónde, y tremenda cuestión desde el punto de vista de inversión, y pago una patente minúscula. Cuando estoy frente a eso, me pasé de PPT, pero podría estar pensando en un tipo de elemento de antiilusión, desde el punto de vista de que lo hacen. Me parece súper justo, desde el punto de vista de la reforma. ¿Se fijan? Reforma, igualdad horizontal, igualdad vertical. No olviden eso cuando se vayan. Ahí. Sí. Hagámosle la cruz desde el punto de vista práctico. No voy a decir mucho más. Aquí saqué esto del diario, ¿no? Porque lo otro, cuando uno investiga en Internet, la mayoría de la información no está en fuentes tan, ¿cómo decirlo? No sé si fidedigna, ojo, porque no quiero desprestigiar a los periodistas, porque la gran parte de la información que uno encuentra salen primero los avisos del EMOL, Pulso, el Diario Financiero. Hay especialistas en estos análisis, pero son ellos los que la llevan desde el punto de vista de la discursiva para la gente en general. Me parece súper apropiado. Pero, ojo, ¿qué nos falta en la parte académica, en la parte investigativa? Sí, ahí yo creo que tenemos mucho que decir. Y por eso estas instancias son súper buenas para que ustedes también, desde el punto de vista comunes como somos desde el punto de vista del impuesto, ¿cierto? Porque quizás no nos afecta tan directamente esto. Nos informemos, sea bien porque nos afecta tan directa o porque quiero crear un emprendimiento o porque puedo asesorar a alguien. Eso es súper importante. Así que yo creo que todos de alguna manera tenemos esa responsabilidad. Yo me fui y saqué un aviso del diario y me decía, mira, 2014 va a pasar esto. Y pensé en esa cifra, yo siempre pienso en el 21%. Después va a subir a 22,5 el impuesto, sube a 24 el 2016 y el 17 25,5. Y ahí empieza a decirte, oye, mira ese aumento gradual. En el fondo subió el impuesto en el orden del 5%. Ya. Reformas estructurales, no me voy a centrar mucho en eso, pero digo un poco más de lo mismo. Y me quería centrar en esta última parte, a mí la voy a pasar rápido porque tengo un gráfico que me gustó, que es este. ¿Cómo quedamos con esta subida de impuestos desde el punto de vista de todos los países que forman la OCDE? Todos saben de estas siglas, ¿no? ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un foro único en donde los gobiernos de más de 30 países, computé 34 en la gráfica, trabajan conjuntamente para enfrentar el desafío económico-social de la globalización. Y ahí estamos nosotros metidos. ¿Y cómo quedamos nosotros desde el punto de vista del pago del impuesto, pensando siempre en la normativa del año 2000 al año 2015? Mira, ahí estamos nosotros. Estamos nosotros diciendo que como naranja, café, la mujer me va a llevar con los colores. ¿Qué color es ese? Para mí es como naranjo, ¿no? O es fucsia anaranjado. Ya, pero ese color representa el 2015. Y siendo Chile uno de los países, mira, y el gris representa el 2000. ¿Ya? ¿Y qué digo aquí? Mira, fíjate que este es el único país de todo esto que subió su tasa impositiva en estos periodos. Mira acá, estoy con los alemanes, ¿eh? El 2000 tenía una tasa impositiva sobre el 40%. Ojo, son tasas corporativas. Por favor, son tasas corporativas, ojo con ese dato. Y Alemania bajó los impuestos, mira, del rango, no sé exactamente, pero el rango entre 15 y 20%. Es un dato, pero no es menor, ¿sí? Porque no subieron los impuestos desde el punto de vista práctico y Chile está al lado de Suiza, pero Suiza mantuvo su nivel impositivo. Eso, desde el punto de vista gráfico. Y aquí quise decir lo mismo, mira, en términos de carga tributaria, ¿cuánto me pesa el pago de la tributaria? Digo, mira, antes de la reforma, nosotros andábamos por esta línea desde el punto de vista práctico, siendo todo esto los países del OCDE, andábamos del orden del 20%, menos del 20% de la carga tributaria, y me sube sobre el 20% la carga tributaria. No quise hacer el conteo, pero estamos, por ahí debería estar el promedio, ¿no? Promedio media, por acá. Estamos bajo el promedio, desde el punto de vista práctico. Es un datito que no es menor. Dinamarca es uno de los países que tiene mayor carga impositiva. Y así hice varias slides que a ver, vamos a ver si nos sirven. Impuesto a las utilidades de la empresa, quedamos rankeados bien. Desde el punto de vista de la empresa, quedamos de los primeros. Nos cambia un poco la fisonomía. Esto, el primero es sin reforma y obviamente con reforma. Y este impuesto a los ingresos a las personas, estamos bajitos. Estamos bajitos.
Y fíjense lo que dice, y empiezo a remembrar un poco cuando decíamos equidad horizontal, vertical, ¿cierto? Y digo, pretendíamos equiparar las rentas de las empresas con las personas con la reforma. Y fíjense cómo está el histórico, estadístico, ¿sí? Pagan poco las personas, pagan mucho las empresas. No sé si alguien le dice mucho más eso, pero ojo, porque el tributo que paga una empresa, después es descontado cuando lo pagan las personas. En el global complementario, si yo soy dueño de una empresa, ¿sí? Mi empresa tributa, persona distinta a lo de los dueños, la empresa son otros. Y yo voy a tributar por mi ingreso, ¿ya? Pero como yo soy dueño de una empresa, voy a rebajar los tributos que ya haya pagado mi empresa. Entonces, una parte es el crédito que yo voy a poder otorgar. Entonces, ahí me hace un poco de sentido eso, de que voy a poder descontar los tributos de las corporaciones, la medida que yo tenga empresas, así que me dieron ganas de crear empresas, desde el punto de vista práctico, porque puedo recuperar impuestos. Y ahí, impuestos a los bienes y servicios, siento que el IVA no fue tan... Ya, ahí me quedo. ¿Y para qué hice esto? Déjame acordar. Ya. Chile se mantiene en la cola entre los países de la OCDE con menor recaudación de impuestos. Me quedo con esa slide final. Pero ojo con esa información desde el punto de vista de la OCDE, como impuesto corporativo es más alto y como impuesto de personas es más bajo. Debería tender la reforma a, no sé, a llevar el más alto al más bajo o el más bajo al más alto. Pero la cosa es que se junten en algún punto del espacio, ¿no? Y ese es un tema no menor, porque habría que subir bastante el impuesto a la persona. Ya, el régimen tributario comparado, y aquí me voy de lleno desde el punto de vista de cómo estaría hoy día la temática de los parámetros de régimen actuales, con y sin reforma. Sin reforma, la tasa corporativa de primera categoría, es decir, la que paga la empresa, 20%, y aquí tenemos los tres regímenes que estaba hablando recién la diapositiva, el video. Entonces me dice, tienes un régimen diferido parcial o de semi-integrado del concepto y que paga el 27%, renta atribuida o integrada el concepto. No sé por qué usamos términos distintos. ¿Han escuchado los términos estos, no? El régimen integrado. Tenemos que hacer que todos los países, porque con la reforma simplificada, viene a decir, oye, tenemos un enredo un poquito con tantos tributos o formas de tributar que queremos hacer a lo más dos regímenes, uno que para la pequeña empresa y otro para las más grandes, ¿ya? Pero hablamos de renta atribuida hoy día también como integrada, es un sinónimo. Y después el régimen alternativo, que me adelanté y dije 14 ter A. El 14 ter de la ley del impuesto a la renta establece una posibilidad de, acá está la franquicia de las pymes. Es decir, la pyme generalmente, dependiendo de sus condiciones, cuando yo voy a crear esta pequeña empresa, me debería establecer con el régimen alternativo, que es más fácil llamarlo simplificado. Entonces ahí dice, contabilidad simplificada. Así dice la creación. Y no es contabilidad completa, porque si no voy a tener que elegir otro régimen. ¿Qué tasa pagaría desde el punto de vista práctico? No pago tasa de impuesto, mira. No tengo tasa de pago de impuestos. De ahí les tengo una novedad respecto a esa temática. ¿Ya? Ok. Después habla de las tasas marginales, aquí están las personas y fracción del impuesto corporativo utilizable. Mira, aquí no es lo que les traté de mencionar recién. Con la reforma anterior, perdón, antes de la reforma, la franquicia del impuesto corporativo como crédito a mi impuesto global complementario, ¿sí? Que lo que yo podía rebajar cuando yo, persona natural, declaraba mis impuestos, era el 100% de los impuestos que había pagado la empresa del cual yo formo parte, soy socio, dueño o tengo una participación. Entonces, eso se mantuvo para la renta atribuida en un 100% y el semi-integrado diferimiento parcial lo tiene en un 65%. Y ojo que cuando yo estoy con algún tipo de empresa como la pyme, podría utilizar también el 100% de ese crédito, ¿ya? Entonces ahí sí se establece también una igualdad desde el punto de vista práctico en esa línea, digamos, ¿ya? Pensemos un poco en pensar a qué se refiere la renta atribuida y la renta semi-parcial, diferimiento parcial. Voy a hablar de atribuido o integrado. Cuando hablamos de integrado, hoy día el sistema, el régimen dice, mira, los pagos de impuestos van a ser por el 100% de las utilidades que persigue la empresa en el año tributario en rigor que tú estás analizando, ¿ya? Es decir, no va a haber esto de diferir
el impuesto, el FUT, es decir, usted utilice o no las platas que corresponda, retire o no retire, se entiende atribuido que van a pagar el impuesto respectivo dentro de ese año. Que me parece una novedad bastante significativa, porque ahora ya no estoy con eso de retiro o no retiro. Haga lo que haga desde el punto de vista práctico de sus utilidades, va a ser catalogado o grabado con el impuesto del orden del 25%. ¿Ya? Y el otro habla de que parcialmente, y ahí me quedo con, es como una mezcla del régimen anterior, es decir, aquellas utilidades que usted retire, esas pagan impuestos. Y ese es el semi-integrado o atribuido parcialmente, o como le llamemos desde el punto de vista práctico. Esa es la gran diferencia. Pero usted, bajo ese punto de vista, va a pagar 2 puntos más, el 27%. ¿Ya? Eso es la diferencia desde el punto de vista práctico en los dos regímenes que propone. Y el régimen de alternativo 14 ter te dice que estás afecto, aquí dice las pymes van a poder acogerse a este régimen pagando solamente de acuerdo a su flujo de efectivo, que es una palabra que me gustó, su flujo de efectivo. ¿Cómo se determina entonces la renta líquida imponible? No se determina de acuerdo al artículo de la ley de la renta, el 29 y el 33 que mencionaba el video. Se va a establecer los ingresos que usted tiene menos los egresos que tiene. Esa diferencia es la que paga el tributo. ¿Y cuál es el tributo? El 25% en el caso de que usted no se acoja, ¿sí? Porque la empresa podría, las pymes podrían, y aquí hay una novedad, no pagar el impuesto de primera categoría, siempre y cuando el impuesto global complementario supere los 2 millones, no me acuerdo la cifra exacta, pero sobre los 2,5 millones. Por ahí anda una cifra. Es decir, yo podría como pyme no pagar el impuesto de primera categoría, siempre y cuando los ingresos de mi global complementario no superen esos 2,5 millones. ¿Ya? Ese es un tema bastante significativo desde el punto de vista del cambio. ¿Ya? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Corresponde o no corresponde? Eso habrá que analizarlo con un asesor tributario que ahí viene una temática general. Ya, hay un régimen que no menciono, pero aquí está el de renta presunta. Ahí está la renta atribuida y la renta simplificada, que es la que me gusta desde el punto de vista de las pymes. ¿Qué beneficios hay desde el punto de vista de la pyme? Que se puede acoger a esta tributación simplificada. Y hay una novedad desde el punto de vista del flujo, que no es esta novedad porque no lo aplica la reforma, pero se aplicó hace poco tiempo, que es diferir el pago del IVA. ¿Ya? Podría diferir hasta 60 días el pago del IVA en la medida que no tenga los recursos y no se me va a entender que estoy incurriendo en algún tipo de evasión tributaria y no se me multa. ¿Ya? ¿Sí? Esa. ¿Le gustó? Bien. Bien, gracias. Gracias. Entonces estaba hablando que la postergación del IVA viene a ser un poquito un flujo de liquidez para las pymes, desde el punto de vista práctico. Sí. Por supuesto. Micro y pequeña, porque aquí hay una derivada que uno no analiza, uno habla de pymes. Pero las pymes son las que tienen una facturación sobre 5,5 millones. ¿Sí? Ahí para arriba hay menos de 100 y tantos millones de pesos. Pero ¿y qué pasa con esas otras empresas que no son esas mismas que hablábamos, que algunas no están constituidas formalmente y todo ese grupo que no deja de ser significativo? También se pueden acoger a la categoría D y es recomendable en primera instancia acogerse al artículo 14 ter, que es contabilidad simplificada, porque les permite varias garantías, como por ejemplo pagar tributos solamente con los ingresos y gastos que tengan. Hay temas más técnicos o prácticos que uno ve cuando habla de este artículo 14 ter, porque también el Servicio de Impuestos Internos, uno de los más modernos de Latinoamérica y no sé si del mundo, ¿cierto? Porque ha modernizado un montón su plataforma, te permite hacer las declaraciones o te propone el formulario de declaración de IVA, el formulario anual, las declaraciones, unas raras que aparecen en marzo para los contadores, estamos locos haciendo el 1872, el 79 y no sé cuántas cosas más. El hecho de que tú puedas hacerlo, acogerte a esto simplificado, puedes hacer toda tu tramitación vía virtual, ¿cierto? Con facturación electrónica y otras cosas, de forma gratuita en la página del servicio. ¿Sí? ¿Hay algún plazo para permanecer en esa contabilidad? Sí, lo que pasa es que si se cumplen los requisitos, que estaban por allá abajo, que ni los mencioné, ahí estaban, hablamos de ventas que no superen las 50.000 UFs anuales. Ese es el requisito para estar común con contabilidad simplificada. ¿Sí?
Ya, si tú superas ese rango, obviamente tendrías que empezar a ver dónde Capenanenú, dónde quedo, desde el punto de vista práctico. Me voy a la diferida, a la semi-integrada, etc. Lo que sí, desde el punto de vista de la evaluación, si yo elegí no sé, yo voy, hoy día creé una empresa y digo, pucha, ¿en qué tipo de régimen me incorporo? Y si me incorporo al atribuido por desconocimiento, por lo que sea, estoy obligado a permanecer 3 años. Y eso es un tema porque, bueno, y si no tengo ni venta, bueno, ya el otro día yo acompañé virtualmente a una persona a hacer iniciación de actividades y que ha cambiado el tema. Es súper bueno desde el punto de vista práctico, pero me preguntaba una serie de datos y sobre todo esto, que en qué régimen de tributación va a quedar, y uno quedaba así medio si no conoce la temática. Entonces, no deja de ser menor la problemática que están sufriendo en ese aspecto, porque igual el servicio con su modernización, que ofrece bastantes ventajas al punto de vista tecnológico, te ponen en situaciones complicadas al punto de vista profesional, del manejo de esta información y todo, porque al final el contribuyente eres tú. Y el que debe rendir cuentas ante el servicio eres tú, no es el contador. Es que mi contador no hizo no sé qué, es que mi contador tiene este problema. No, el problema lo tiene usted. Yo sé que usted no lo hizo, pero es su problema ahora, como contribuyente. Y eso no es menor, porque algunos me parece que pagan hasta un balance y ni lo han visto. Oh, yo le pagué al contador para que hiciera el balance, me hiciera las declaraciones y está todo en regla, pero ni siquiera sabe si efectivamente esas reglas son reales, digamos. Sí. Mira, habla de todas las veces que 12 meses si tú quieres, siempre y cuando estés al día, porque eso te dan 60 días para pagarlo. Tú postergas y haces un poquito la bicicleta, ¿no? Postergaste ahora, pero sabes que tienes que en un momento te va a topar y vas a tener que pagar. Y puedes seguir postergando, pero si te topa la máquina y pasaste esos 60 días, no te van a permitir la postergación. Pero es una ventaja. 60 días. Sí, 2 meses, perdón, en términos prácticos son 2 meses y eso es un buen elemento desde el punto de vista de la liquidez, pero tengan cuidado que a veces igual después, 6 meses después estoy en otro escenario y no puedo pagar el IVA. Y ya no estoy pagando el IVA este mes, estoy pagando el IVA que viene hace 30 días atrás o 60 días atrás. Bueno, una de las ventajas, la tributación simplificada, solamente diferencia entre ingreso y gasto. Si es positiva, paga impuestos, si no, si es negativa, queda como un egreso para el siguiente anterior. Voy a destacar algunas cosas que, menos mal que todavía veo bien, no debe llevar contabilidad completa para fines tributarios, que eso me parece significativo. Lo que sí te obligan a llevar un libro de caja, ingreso, egreso. Y eso tiene que llevarlo. Y ahí volvemos al mismo tema de siempre, hay que timbrarlo, por favor, timbre su libro de caja y hagan su conteo mensual, ¿no? Conciliación y esas cosas, conciliación bancaria, ¿ya? Pero tiene que llevar a lo menos un registro de qué plata entra y qué plata sale. Y aquí viene una acotación que uno puede hacer para este tipo de emprendimiento o las pymes. Traten o no traten, lleven cuentas corrientes diferenciadas, pues. Creen una cuenta corriente individual para la empresa y una para usted, porque si lo general es que empiezan a mezclar las aguas. ¿Y cómo armo mi libro de caja si no, esta plata la pagué para acá, para allá, para qué? No, le pagué a no sé qué cosa. Entonces, ojo que en la administración de eso es importante tener eso considerado. No sé si es relevante, miren, el PPM, ¿saben lo que es el PPM? Pago provisional mensual. Es un abono al impuesto para después, cuando paguemos la renta el otro año, del año tributario respectivo, se nos descuente esa parte como, por decir, estamos abonando al impuesto. ¿Ya? Y también la tasa se le rebaja al orden del 0,25. 0,25 de las ventas netas de la empresa. Y bueno, es liquidez también porque antes era 0,9 mínimo. De ahí para arriba usted tenía que pagar y había que hacer un recálculo horroroso todos los años, para determinar la nueva tasa de impuestos que había que pagar en los sucesivos periodos. Acá está el tema de los 3 años que puede permanecer. Yo me podría ir muy bien en venta, entonces me cambio de régimen. ¿Qué otra cosa importante veo? Acá está, mira. A partir del 1 de enero del 2017, las empresas integradas exclusivas por contribuyentes a efecto al global complementario, impuesto global complementario, podrán optar por eximirse del impuesto de primera categoría. ¡Qué bien! Me parece extraordinario. Asesórese bien desde el punto de vista práctico si eso le va a convenir o no. Van a haber más charlas quizás asociadas a profundizar ciertos temas en cuanto a esto, porque uno hace una visualización muy somera y por encima de los beneficios que esto significa, pero a priori me parece
adecuado. No pago el impuesto de primera categoría. Pero nada, no hay nada de gratis en la vida, así que tengan cuidado con esos temas financieros. Ya, para ir terminando, vamos a hacer un caso práctico desde el punto de vista de un par de sociedades pequeñas y medianas empresas. Supongamos que tenemos la sociedad A, que cumple con los requisitos para acogerse al sistema tributario simplificado. Esta sociedad está conformada por el socio BC, cuya participación es del 60 y 40% respectivamente. Pensemos que esta empresa, ya voy a retomar la idea, tengo dos socios, uno por 60 y otro por 40, ¿ya? Por ciento de participación. Los ingresos para el año tributario 2018 fueron de 80 millones de pesos, mientras que los egresos ascendieron a 50 millones. Puse cifras bien cerraditas para no tener problemas de peso, ajuste sencillo ni nada de eso. Además sabemos que cuenta, este es un dato adicional que no lo trae la tributación, pero era posible generar un crédito por compra de activos fijos de 1.200.000. Por cada compra de activo fijo uno puede generar un crédito del orden del 4% de la compra de ese activo. ¿Sabían eso? Excelente, las pymes tampoco lo sabían. Y en general... repito, que hay un crédito que tenía la normativa anterior. No soy muy bueno para los baños, pero ya venía con la ley de la renta y decía, por las compras de activos fijos, las inversiones, bienes muebles, ¿cierto? Bienes físicos muebles que le van a servir para el negocio, compro una camioneta, compro un bien raíz o lo que fuera, asociado al activo de larga duración, usted puede rebajar el 4% del valor de esa compra, ¿ya? Y aquí también uno dice, ¿las pymes invertirán mucho en activos fijos? ¿Será significativo el monto? Pero es una franquicia que usted a la cual pudiera acogerse y tiene un pequeño incentivo desde el punto de vista de la inversión en bienes de larga duración. Los pagos provisionales mensuales, el PPM actualizado, ascienden a 200.000. No sé si nos queda la cifra, tengo 80 millones de pesos en ingresos, 50 millones en costos o gastos, un crédito de 1.200.000 y 200.000 pesos de PPM a la fecha que voy a hacer mi cálculo de la tributación o el gravamen que voy a pagar. ¿Ya? ¿Se quedan con esos datos? Yo lo tengo claro porque lo hice varias veces. Así que determine el impuesto a pagar por la sociedad y determine el impuesto a pagar por cada socio. Veamos cómo sale esta cosa. Entonces, desde el punto de vista más numérico, voy a calcular el impuesto determinado de primera categoría, ¿no? Aquí está el impuesto de primera categoría para el año tributario 2018, correspondiente al ejercicio enero 1, 2017, 31 de diciembre de 2017. ¿Ya? Y aquí está la famosa RLI que hablábamos delante. Yo la puse solamente para que se viera bonito. Pero no es una RLI como tal, sino que simplifiquemos la cosa. Ingresó, gastó, punto. Su tributo debería ser del orden de los 30 millones de pesos, su base imponible. Si yo calculo, me voy a ir al 25%, para que vamos a generar impuestos más altos, ¿no? Si estamos en un caso teórico. El 25% de tasa, 6.750.000. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pagar desde el punto de vista de la tributación esta empresa, esta pequeña empresa, pero vamos a tomar los créditos. Si tenía un crédito por activo fijo, artículo 33 bis, para que lo anoten ahí y lo busquen en la casa, yo creo que van a llegar entusiasmados a buscar la ley de la renta y a establecer cómo obtengo el crédito de activo fijo. 1.200.000 y los pagos pensionales mensuales, que son los PPM, 200.000. Por ende, cuando yo hago mi formulario 22, ese bonito que uno hace así con tantas líneas y que dice a pagar 5.350.000. Eso paga la empresa desde el punto de vista práctico. Es simple el cálculo, ¿se dan cuenta? Uno lo ve acá y dice, no me cuesta mucho. Pero ojo, tengo que saber cuánto ingresó y tengo que saber cuánto egresó. Hay un elemento que aquí no se pierde, por más simplificada que sea la contabilidad. Usted tiene que tener todos los documentos que fundamenten esa cifra. Por tanto, y cuando yo lo vaya a fiscalizar, tiene que saber entregarme el detalle de la factura, el detalle de las boletas. Ojo, porque ahí, si tú no eres ordenado desde el punto de vista práctico, te podríamos decir, oiga, a ver, esos 50 millones, ¿dónde los puedo fundamentar, respaldar? Y ahí te hago una reliquidación. Y digo, no, si nunca fueron 50, eran 20, pagaste menos impuestos, multa. Esa es un poco la idea del fiscalizador, buscar que usted sea ordenado, incentivar el orden. Ya, impuesto global complementario, y ahora nos cambiamos de la semántica del caso de la empresa. La empresa pagó, ya no me acuerdo cuánto, 5.300.000. Eso pagó, pero su impuesto era 6.750.000. No olviden nunca esa parte, porque el impuesto no es necesariamente lo que paga, porque tiene créditos, usted tiene algunas franquicias, úselas cuando pueda. El impuesto global complementario entonces para el socio B sería
con un 60% de su participación, él debería percibir, ¿cierto?, 18 millones de pesos. ¿Qué eran estos 30 millones? No me acuerdo. Las ganancias. No eran los ingresos por venta, ¿cierto? Eran las ganancias que obtenía. Ok, entonces distribuyámonos y el 18 es mío. El impuesto global complementario para esa persona, es decir, la suma de todas las rentas que tenga, porque tenía algunas inversiones menores en fondos mutuos, no sé qué otras cosas, le va a sumar, según mi supuesto, 700.000 pesos. Por ende, debería la base imponible de esta persona estar asociada a los 18 millones que recibió por la empresa, más los 18 millones recibe la empresa, pero ahí llegó a la base final determinada, el supuesto de que eso es lo que tiene que pagar. Impuesto global complementario determinado. Aquí, perdón, voy a recapitular, los 18 están dentro de este pago, ya no se los voy a sumar. Digo que después que hice suma y resta, llego a la base, el impuesto a pagar de la persona, 700.000. El crédito por impuesto de primera categoría, y aquí me voy al pago, mira. No es el pago, es el impuesto determinado. ¿Sí? 6.750.000 tenía que pagar la empresa desde el punto de vista total. ¿Ya? Entonces, aplíquese el 60% porque es la participación que él tiene. Si el personaje socio B tenía que pagar los 700, rebájele el porcentaje de participación del impuesto que pagó la empresa. Y ahí estoy aplicando la lógica que la empresa, ¿cierto?, le traspasa los créditos desde el punto de vista ya numérico al pago del socio, de la persona que es dueña de esa sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué termina pasando? Que el crédito a devolver al contribuyente es del orden de los 3.350.000. Entonces recupero ese crédito. ¿Ya? Y en el caso del socio B no me pasa mucho algo tan distinto, sino que voy a suponer que tiene un impuesto global complementario de 600.000 a pagar, hago el mismo cálculo del 40% sobre los 6 millones y también sufro un evento de devolución de impuestos. Rebajo el impuesto personal. Una pregunta, uno de los regímenes solamente tenía el 65%. Sí. Sí. Pero que aplicará y tendría que... Sí, exactamente. Pero como estamos hablando, estoy asociándome ya a la normativa más para las pymes, yo estoy frente a una contabilidad simplificada. Pero su compañero me menciona, respecto del punto de vista práctico, que ese 40%, cuando estoy en esos 4.050.000, cuando estoy en el semi-integrado o el parcialmente atribuido, no tienen la facultad de descontar el total, sino que descuenta solamente hasta el 65%. Con una tasa del 27%. Imagínense el cambio que hay ahí, desde el punto de vista práctico. Yo tengo que conocer bien en qué régimen debo quedar y cuando lo estoy haciendo, debo controlar perfectamente cómo se pagan los tributos de ambas naturalezas. ¿Ya? Hasta ahí en general el cálculo de impuestos. ¿Cómo quedaría esto? ¿Quiénes pueden optar a la base atribuida? Todos salvo las sociedades anónimas y empresas con socios personas jurídicas chilenas. Y aquí estamos nosotros. Tributación simplificada, todos salvo la sociedad anónima podrían estar acogidas a esto con un orden de 50.000 UF facturación al año. Las bases imponibles desde el punto de vista práctico no cambian para los otros regímenes y para el régimen de las pequeñas empresas es lo que yo les mencionaba. Se nos hace un poco más práctico, ingresos, egresos y ahí tenemos la base imponible. Aquí están las tasas para los distintos regímenes, 25, 27 y 25. Eso en términos generales de lo que quería plantear. Haciendo conclusiones, ¿sí? Por supuesto. Espera, voy a ordenar un poquito las preguntas. La fundación como tal no, ¿cierto? No estamos hablando de fundaciones. Cuando yo hago donaciones a una fundación o una empresa sin fines de lucro. Claro, cuando está comenzando la fundación, ¿Sí? tengo X cantidad de dinero, necesito tributar, funciona de la misma dinámica que la pyme. A eso me refiero. Claro, lo que pasa es que voy a aclarar la línea de las fundaciones. Las fundaciones sin fines de lucro no pagan ningún tipo de tributo. Ahora, ¿qué beneficio tengo yo desde el punto de vista de empresa de primera categoría que paga tributo cuando hago donaciones? De acuerdo a la ley de donaciones, hoy día está vigente no la donación en especie, sino que la donación en dinero efectivo. Cuando yo me acojo a esa ley, en la cual me dan un certificado de donaciones, puedo rebajar como gasto, como gasto aceptado, esa donación que yo entregue. ¿El 100% de eso? El 100%, pero ojo que ahí la ley de donación establece ciertas variables.
Sí, establece ciertas variables que en algunos casos se establece el 100%, pero hay otras formas, en otras situaciones no puede rebajar el 100%. 60-40 anda una relación. Ahí ya nos metemos la ley de donaciones, pero desde el punto de vista práctico, yo como empresa puedo rebajar las donaciones que haga en términos monetarios, no en términos de especie. Algo escuché que el tema de los bienes quieren también incorporar eso, porque hay empresas que tienen para donar bienes. O sea, McDonald's me puede donar alguna hamburguesa, ¿no? ¿Te responde un poco tu pregunta? Sí. Ya. ¿El done su vuelto? No le suena, ya funciona poco. El done su vuelto era un tema que muchos discutían respecto del punto de vista del beneficio que estaba sufriendo el supermercado a partir de esa lógica. ¿Ya? ¿La ley del redondeo hace que no se...? Sí, la ley del redondeo un poco mata ese tipo de donación. Pero bueno, lo que uno comenta efectivamente que la boleta que emite el supermercado cuando genera este tipo de donación va claramente establecida la diferencia de la venta con respecto a la donación. Por tanto, no está metido ningún tipo de tributo, no se queda la empresa desde el punto de vista práctico con eso y podría quizá haber algún tipo de administración menor que ellos cobren no rebajan impuestos desde el punto de vista práctico. No. En el caso de los supermercados no, porque no es una acción propia del supermercado. ¿Ya? Y eso por ahí, por el año 2008, se hizo una investigación bastante profunda respecto, porque hubo denuncias respecto a este mal uso desde el punto de vista práctico. Yo creo que muchas veces tiene que ver un poco con la falta de conocimiento de ciertos temas, pero uno tiende a... Por eso hay que informarse un poco mejor, ir conociendo ciertas situaciones que pueden tener o no validez o asidero. Ya, para ir concluyendo, porque no sé cómo he andado en tiempo, me fasciné un poco. Se trata de una reforma tributaria profunda que cambia la base de renta percibida, ¿sí? Eso que hacíamos por décadas de determinar que solo iba a tributar aquello que era sacado de la empresa desde el punto de vista de distribución de utilidad, dividendo o retiro, ¿sí? Eso tributaba antes, cambia eso a la renta devengada, es decir, cuando yo hablo del régimen atribuido, estoy diciendo que no importa lo que yo retire de la empresa, todo paga el mismo tributo, ¿ya? Lo que modifica sustancialmente la determinación del impuesto y los pagos. Y esto no sé si es bueno o es malo en la práctica. Nuestra profesión desde el punto de vista más contable ha sufrido 2 colapsos con esto, porque todo lo que sabía de tributaria murió a partir de esta reforma. Y sigue muriendo porque hay una reforma de la reforma, creo que hablan por ahí, ¿no? Entonces no sé si esto va a cambiar, así que me declaro neófito desde el punto de vista de la práctica. Las empresas se ven enfrentadas a un régimen... Las empresas se ven enfrentadas a un régimen tributario más complejo que exige más preparación. Y aquí ya no hablamos de que la pyme se ve afectada. ¿Por qué? Porque hay mayores costos de cumplimiento y reestructuración, ¿sí? Ahí es significativo. Es decir, hoy día, yo dije antes, pensé hace mucho tiempo atrás, cuando el servicio puso esta plataforma electrónica maravillosa, que le hace el IVA, que le hace la renta, que le hace todo lo que necesita el contribuyente, me quedo sin pega, ¿no? Pero resulta que las complejidades de la normativa y de la tributación han pedido que volvamos al escenario, ¿no? Por tanto, de alguna manera necesitamos generar una preparación para esas personas que están enfrentadas a ese tipo de negocio, porque no les da suficientemente el conocimiento que tengan respecto a materias tributarias y necesitamos especialistas. Y hoy día hay bien pocos, ¿no? Se incrementa el número de regímenes a los cuales se puede acoger los contribuyentes y eso es bueno. En alguna parte quise destacar que Chile era uno de los países que tenía elija usted, te dice cuál régimen quiere estar, entonces te presenta una paleta de alternativas. Eso es inédito desde el punto de vista práctico. El régimen alternativo de flujo de caja presenta costos especiales. Es bueno, pero por ejemplo se pierde el acceso a los beneficios de zona extrema, decreto ley 889. Haz esto pero renuncia a lo otro. Hay un tema también de franquicia de investigación y desarrollo, que yo no sé si las pymes invierten tanto en investigación y desarrollo, pero había una franquicia que se pierde, que yo siento que ahí podría ser o no. Hay otros temas un poco más novedosos que tienen que ver con alguna franquicia desde el punto de vista de que estamos en el tiempo de lo verde, ¿no? Entonces la energía solar o algún tipo de no contaminante es bien mirado y desde el punto de vista de eso tiene algún tipo de incentivo. Y esto me dice que sí, es necesario y yo creo que es el momento de que nosotros tomemos decisiones en esa línea. Bueno, eso es lo que quería comentar desde el punto de vista de la charla. Espero que en términos globales haya quedado claro, haya sido una aproximación un poco a estas materias que son de repente áridas,
pero que nos enfrentan a mucha meditación y que yo creo que hay que seguir avanzando en este conocimiento. Y dejo abierta la audiencia si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Y agradezco la paciencia y el tiempo, ¿no? Si hay alguna consulta, que veo que me la hicieron en el transcurso. Sí, me gustaría... Sí. El tema del sistema contable simplificado en el caso de la capacitación para una microempresa. Sí. ¿Sufre alguna modificación? ¿Tiene algún impacto asumiendo ese régimen tributario? Mira, cuando uno mira primero los regímenes, no mira el tipo de empresa. Está por el lado de las ventas. Cuando yo pienso en el tipo de empresa o esta modalidad de capacitación, no hay diferencia para mí desde el punto de vista de un artesano, de la capacitación, de una minería o de cualquier tipo de empresa. Por tanto, no hay un efecto, porque debes cumplir los mismos requisitos prácticos que la ley te obliga para avalar las rentas que estás declarando cada año. En el fondo lo que persigue un poco es más cuantitativo que cualitativo. Y ahí quizás también no se ha avanzado en la línea de determinar que los distintos giros son diferentes por naturaleza, digamos. Y los servicios hoy día aplican lo mismo que una empresa de producción, que una empresa comercializadora. Eso. Quería mostrarle un video ya que no me van a hacer la pregunta, porque tenía este video y no lo pasé, pero ahora lo voy a pasar. Es que habla mejor que yo el video, me gusta. Esta chica es muy... Si me sale un aviso comercial es solo parte de... Esto está preparado, ¿eh? Va a salir el aviso comercial. ¿Ve? No es ella la que va a hablar. Se me pierde el mouse. Espérate. Eso para que tomen un poco relajo, ¿no? Písele unos dulces elásticos, partas, estampillas, pillas, un pan amasado, plumero, tomate, anticucho, un barquillo, una pila, un bombón, sopa y pite, y helado, legumbre, una mayo, jure, pimiento, un jabón, un patrón. Perdón los que están entusiasmados con el... Y esto es lo que se ha llamado la reforma de la reforma, porque la presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la ley que simplifica la reforma tributaria recién aprobada del 2014. Esta es una modificación que se realizó debido a las quejas de las pymes principalmente, que encontraron dificultades prácticas en la aplicación de algunas partes de esta reforma. Escuchemos lo que dijo la mandataria. Cambios de esta magnitud y complejidad pueden dejar espacio para algunas imperfecciones, pero una de las fortalezas de la democracia es que nunca está cerrada la posibilidad de mejorar las normas una vez que ellas entran en aplicación. Bueno, se trata entonces del perfeccionamiento de un cuerpo legal, pero ¿cuáles son los cambios? En definitiva, básicamente tres. El primero tiene que ver con el IVA de las casas y los departamentos. Se estableció que toda promesa de compraventa de una vivienda va a quedar exenta del pago de IVA. Este impuesto solamente se va a pagar cuando se concrete finalmente la adquisición. Además, no van a pagar IVA las viviendas que tengan subsidio habitacional o leasing habitacional con subsidio. Lo segundo tiene que ver con el impuesto a la renta, porque se estableció como régimen general de tributación el sistema semi-integrado, el que se separó del régimen de renta atribuida, que ahora solo será para empresas que tengan como propietarios personas naturales o extranjeros. Con este último sistema se paga un 10% menos de impuestos, así que se beneficia de alguna manera a las pymes. Y por último, se precisó que las normas anti-elusión tendrán vigencia desde septiembre del 2015, sin retroactividad. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, evaluó positivamente estos cambios. Por esto hicimos un trabajo muy cuidadoso de buscar todos los ángulos posibles para simplificar, evidentemente con la restricción de recaudar. El tema tributario es como un bonsái, o un bonsái como esas plantitas japonesas, que requieren siempre cuidado. Bueno, eso, el bonsái ya sería, pero... bueno, ahí lo que quería dejar en puerta nomás es que esto empieza, esto está en desarrollo, esto como verían en la serie de Netflix, en la temporada 2 será, vamos a la temporada 1, una cosa así. Eso, muchas gracias por su participación y espero haber sido de ayuda en algún conocimiento. Entonces, te hago una consulta. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando yo tengo una empresa y además me hago liquidaciones, ¿cuándo
corrijo ahí al... Mira, hay una normativa, o sea, tú me dijiste, tengo una empresa, es decir, soy socio, 100%, 30, 20, voy a tener dos regímenes o dos tributaciones directas. Como empresa tengo que pagar los impuestos, pero tú no eres la empresa, ¿no? Tu empresa va a tributar por lo que tenga que tributar su empresa. Y tú vas a tributar como global complementario por todas tus rentas percibidas. Ahora, la ley establece un sueldo, que tú te puedes hacer un sueldo con un tope. Sí, con el tope legal hay una posibilidad de hacerse un sueldo de empresa, digamos. Y la empresa te puede pagar a ti un sueldo que está bien normado. Que antes hablaba de razonabilidad, ¿eh? Ahora hablan de topes. El tope legal permitido. En cifras exactas, ¿1 millón y tanto? 1.000.009, sí, por 1.008.000, 1.009 debería ser. Rentas tope, eran 60 UF, ya no, son como 70. En este caso está, de hecho, hoy día no 78. vamos a el tema del contrato, que también tengo una pyme, y vamos a ver el tema de contrato, digamos, de los que somos socios, con los de los trabajadores que tenemos. No te pases del tope. Claro, por eso. Y no desangre la empresa. Hácete un sueldo de mercado razonable. Y ponte un cargo. No traje mi tarjeta, yo podría... A ver. El correo. Sí, pero ahí fíjate en eso, pero sí te puede hacer un sueldo desde el punto de vista del pago, un contrato con un trabajador de la pyme, y obviamente esas rentas van a tributar por el lado del impuesto global complementario, con tasas progresivamente de acuerdo al tramo en que tú caigas, digamos, y se te van a sumar todas las rentas, porque a lo mejor puedes hacer boleta de honorario, puedes tener este sueldo de empleado, a lo mejor puedes trabajar parcialmente en otro lado, puedes hacerte 10 contratos, 100 contratos, lo que tú necesites o tú quieras, y lo que te dé tu capacidad humana de trabajo. Pero ahí finalmente va a haber la suma de tus rentas, va a ir a este tipo de tributos, se va a meter a esta juguera, se va a calcular cuánto es el impuesto a pagar, y acuerda que tiene esa posibilidad de rebajar parte del crédito que pagó tu empresa, digamos. O sea, como crédito, parte del impuesto que pagó tu empresa. Eso quise decir. Ya. Eso. También es importante que las personas, los trabajadores, de alguna manera puedan usar algunos beneficios tributarios a través de la PD o a través de los costos convenidos cuando se está pagando mucho impuesto. Dado que el sistema previsional no permite hoy día sacar buenas pensiones, es conveniente ahorrar a través de una PB en categoría A o categoría B. Y también ayuda mucho que la gente no está usando esos beneficios. ¿No te parece importante? Sí, destacar. Voy a mencionar un solo dato para que ustedes lo analicen con calma y después lo sigan investigando. La reforma desde el punto de vista práctico, con datos empíricos estudiados por la Universidad de Chile hace el año 2015, hace un análisis antes de la reforma, ¿no? Y determina que una variable para carga tributaria, determina cómo se van a ver afectadas las personas y las pymes desde el punto de vista de la carga tributaria, y de ahí analiza un concepto bien extraño, ¿eh? Habla que la reforma actual no favorece el largo plazo, sí favorece el corto plazo, porque hay ciertos incentivos de carácter tributario y a personas que no son tan significativos en el largo plazo, y el APB es de largo plazo, es de largo plazo. Pero ahí depende un poco la planificación tributaria o de pensiones que yo tenga como persona natural y también el espacio que esté para jubilarme, ¿no? Yo creo que ahí también es importante. Y ahí hagan análisis comparativo en eso y cómo los afecta positivamente la reforma. ¿Ya? Eso. Aquí hay ventas de APB. Ya, los dejo entonces en libertad y muchas gracias por su participación. Ahí mientras estaba usted diciendo y nosotros quedamos en el 14 TER integrado, me dicen. ¿Está bien? Sí. Yo tengo, por ejemplo... Integrado significa que vas a pagar, independiente retire tú o no algún tipo de... Un gusto, sí. Muchas gracias. Independiente tú retires, pagas igual tributo por las utilidades que perciba la empresa. Sí, ojo, ve bien esa parte de si te puede acoger o no a esto de no pagar impuestos, va a depender del global complementario, analiza. ¿Cómo, perdón? Depende de tu global complementario. Sí, entonces te puede eximir a la pequeña empresa, la puede eximir de pagar, ¿cierto? Y ese tributo lo pagas tú, desde el punto de vista práctico. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Y agradezco la paciencia y el tiempo, ¿no? Si hay alguna consulta, que veo que me la hicieron en el transcurso. Sí, me gustaría... Sí. El
lo simplificado en el caso de la capacitación para una microempresa. ¿Sí? ¿Sufre alguna modificación? ¿Tiene algún impacto asumiendo ese régimen tributario? Mira, cuando uno mira primero los regímenes, no mira el tipo de empresa. Está por el lado de las ventas. Cuando yo pienso en el tipo de empresa o esta modalidad de capacitación, no hay diferencia para mí desde el punto de vista de un artesano, de la capacitación, de una minería o de cualquier tipo de empresa. Por tanto, no hay un efecto, porque debes cumplir los mismos requisitos prácticos que la ley te obliga para avalar las rentas que estás declarando cada año. En el fondo lo que persigue un poco es más cuantitativo que cualitativo. Y ahí quizás también no se ha avanzado en la línea de determinar que los distintos giros son diferentes por naturaleza, digamos. Y los servicios hoy día aplican lo mismo que una empresa de producción, que una empresa comercializadora. Eso. Quería mostrarles un video ya que no me van a hacer la pregunta, porque tenía este video y no lo pasé, pero ahora lo voy a pasar. Es que habla mejor que yo el video, me gusta. Esta chica es muy... Si me sale un aviso comercial es solo parte de... Esto está preparado, ¿eh? Me va a salir el aviso comercial. ¿Ve? No es ella la que va a hablar. Se me pierde el mouse. Espérate. Eso para que tomen un poco relajo, ¿no? Písele unos dulces en la Kiko, parta 780 pillas, su panamá, asado plumero, tomate anticucho, un barquillo, una pila, un bombón, sopa y pite, y helado, legumbre, una mayo, jure, pimiento, un jabón, un pato. Perdón los que están entusiasmados con el... Y esto es lo que se ha llamado la reforma de la reforma, porque la presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la ley que simplifica la reforma tributaria recién aprobada del 2014. Esta es una modificación que se realizó debido a las quejas de las pymes principalmente, que encontraron dificultades prácticas en la aplicación de algunas partes de esta reforma. Escuchemos lo que dijo la mandataria. Cambios de esta magnitud y complejidad pueden dejar espacio para algunas imperfecciones, pero una de las fortalezas de la democracia es que nunca está cerrada la posibilidad de mejorar las normas una vez que ellas entran en aplicación. Bueno, se trata entonces del perfeccionamiento de un cuerpo legal, pero ¿cuáles son los cambios? En definitiva, básicamente tres. El primero tiene que ver con el IVA de las casas y los departamentos. Se estableció que toda promesa de compraventa de una vivienda va a quedar exenta del pago de IVA. Este impuesto solamente se va a pagar cuando se concrete finalmente la adquisición. Además, no van a pagar IVA las viviendas que tengan subsidio habitacional o leasing habitacional con subsidio. Lo segundo tiene que ver con el impuesto a la renta, porque se estableció como régimen general de tributación el sistema semi-integrado, el que se separó del régimen de renta atribuida, que ahora solo será para empresas que tengan como propietarios personas naturales o extranjeros. Con este último sistema se paga un 10% menos de impuestos, así que se beneficia de alguna manera a las pymes. Y por último, se precisó que las normas anti-ilusión tendrán vigencia desde septiembre del 2015, sin retroactividad. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, evaluó positivamente estos cambios. Por esto hicimos un trabajo muy cuidadoso de buscar todos los ángulos posibles para simplificar, evidentemente con la restricción de recaudar. El tema tributario es como un bonsái, como un bonsái, como esas plantitas japonesas, que requieren siempre cuidado. Bueno, eso, el bonsái ya sería, pero... bueno, ahí lo que quería dejar en puerta nomás que esto empieza, esto está en desarrollo, como verían en la serie de Netflix, en la temporada 2 será, vamos a la temporada 1, una cosa así. Eso, muchas gracias por su participación y espero haber sido de ayuda en algún conocimiento. Entonces te hago una consulta. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando yo tengo una empresa y además me hago liquidaciones, ¿cuándo rijo ahí al... Mira, hay una normativa, o sea... Tú me dijiste, tengo una empresa, es decir, soy socio, 100%, 30, 20. Voy a tener dos regímenes o dos tributaciones directas. Como empresa tengo que pagar los impuestos, pero tú no eres la empresa, ¿no? Tu empresa va a tributar por lo que tenga que tributar su empresa. Y tú vas a tributar como global complementario por todas tus rentas percibidas. Ahora, la ley establece un sueldo, que tú te puedes hacer un sueldo con un tope.
Sí, con el tope legal hay una posibilidad de hacerse un sueldo de empresa, digamos. Y la empresa te puede pagar a ti un sueldo que está bien normado. Que antes hablaba de razonabilidad, ahora hablan de topes. El tope legal permitido. En cifras exactas, ¿1 millón y tanto? 1 millón 9, sí, por 1 millón 8, 1 millón 9 debería ser. Rentas top eran 60 UF, ya no, son como 70. En este caso está, de hecho, hoy día 78. el tema del contrato, que también tengo una pyme, y va a haber el tema de contrato, digamos, de los que somos socios, con los de los trabajadores que tenemos. No te pases del tope. Claro, por eso. Y no desangre la empresa. Hácete un sueldo de mercado razonable. Y ponte un cargo. No traje mi tarjeta, yo podría... A ver. El correo. Sí, pero ahí fíjate en eso, pero sí te puede hacer un sueldo desde el punto de vista del pago, un contrato con un trabajador de la pyme, y obviamente esas rentas van a tributar por el lado del impuesto global complementario, con tasas progresivamente de acuerdo al tramo en que tú caigas, digamos, y se te van a sumar todas las rentas, porque a lo mejor puedes hacer boleta de honorario, puedes tener este sueldo de empleado, a lo mejor puedes trabajar parcialmente en otro lado, puedes hacerte 10 contratos, 100 contratos, lo que tú necesites o tú quieras, y lo que te dé tu capacidad humana de trabajo. Pero ahí finalmente va a haber la suma de tus rentas, va a ir a este tipo de tributo, se va a meter esta juguera, se va a calcular cuánto es el impuesto a pagar, y acuerda que tiene esa posibilidad de rebajar parte del crédito que pagó tu empresa, digamos. O sea, como crédito, parte del impuesto que pagó tu empresa. Eso quise decir. Ya. Eso. También es importante que las personas, los trabajadores, de alguna manera puedan usar algunos beneficios tributarios a través de la APD o a través de los costos convenidos cuando se está pagando mucho impuesto. Dado que el sistema previsional no permite hoy sacar buenas pensiones, es conveniente ahorrar a través de una APB en categoría A o categoría B. Y también ayuda mucho que la gente no está usando esos beneficios. ¿Eso te parece importante? Sí, destacar. Voy a mencionar un solo dato para que ustedes lo analicen con calma y después lo sigan investigando. La reforma desde el punto de vista práctico, con datos empíricos estudiados por la Universidad de Chile hace el año 2015, hace un análisis antes de la reforma, ¿no? Y determina que una variable para carga tributaria, determina cómo se van a ver afectadas las personas y las pymes desde el punto de vista de la carga tributaria, y de ahí analiza un concepto bien extraño, ¿eh? Habla que la reforma actual no favorece el largo plazo. Sí favorece el corto plazo, porque hay ciertos incentivos de carácter tributario y a personas que no son tan significativos en el largo plazo, y el APB es de largo plazo, es de largo plazo. Pero ahí depende un poco la planificación tributaria o de pensiones que yo tenga como persona natural, y también el espacio que esté para jubilarme, ¿no? Yo creo que ahí también es importante. Y ahí hagan análisis comparativo en eso y cómo los afecta positivamente la reforma, ¿ya? Eso. Aquí hay ventas de APB. Ya, los dejo entonces en libertad y muchas gracias por su participación.